Estás por escuchar el podcast. Dice así. Comenzamos. ¿Y cómo les va? ¿Cómo han estado? Nos extrañaron, ¿verdad? Yo sé que sí, yo sé que sí. Ahí sí duramos un poquillo más en entrar que lo generalmente hemos iniciado con otros libros, hablando del pasado, ¿no? Que fue Marcos. Y pues estamos nuevamente en otra temporada, la tercera temporada, Dios mío, y nada más hemos tocado dos mendigos libros, un libro por año. Bueno, benditos libros, no vayan a ser por ahí. Es la Biblia, ¿cómo es que estás hablando de malditos? Ay, disculpen, fue una expresión. Nuevamente estamos en casa. Qué alegría verlos aquí. Nader Manarra, Lulú, el Alejandro Pizarro, a.k.a. Saludos. El Llano, David López y nuestro queridísimo Gruñoncín. Al buen Andrés Marín. Y fíjense, ¿por qué lo menciono al final? Porque vamos a hablar de un libro que estuvo dale y dale y dale y dale de que lo toquemos. Yo tengo mis expectativas de que no lo vamos a terminar, ¿verdad? Que es un libro pequeño, pero antes de decir cuál es y dar características, mi buen Andrés, platícanos de qué libro vamos a estar hablando esta pequeña temporada. Bueno, suena como que yo tomé la decisión, pero realmente se puso a votación y ganó, ¿verdad? Este, y ganó porque estamos hablando que Jonás es un libro que tiene apenas 4 capítulos, entonces decir que temporada 3 es Jonás y tal vez dure mes y medio, también es como tontera, ¿verdad? Yo peleaba la idea de por qué tenemos que tener esa mentalidad de temporadas cuando pues en Navidad nos dimos vacaciones y ya. Em, pero algo que queremos hacer es invertir tiempo ya después de que terminemos Jonás, que va a ser, esperemos, un proceso muy rápido. Queremos invertir tiempo Pero todavía en... no digas a qué vamos. Esa es sorpresa cuando vayamos en Ah, el ok, penúltimo capítulo de Jonás. Si listo. espera, con calma. Y aparte, Andrés es el punk del grupo que no le gusta lo comercial, pero Season 3, temporada 3 dice así, de regreso, tiene un hook y nuestra audiencia, claro que nos entiende. Así que bienvenidos a la Ok. temporada 3 que va a estar de lujo. Oye, empezó caliente Salí esto. regañado. Uy, Yo en realidad o sea, yo- o sea, tú tenías como la tendencia de querer que abordáramos un libro que era extremadamente largo del Antiguo Testamento, no vamos a decir cuál, pero yo preferí que fuera este porque era más corto, así que al final, para no estar 5.000 años con el libro del Antiguo Testamento que tú querías. Así que al final fue algo estratégico. Sí, sí, fue estratégico. Ahora, ¿por qué Jonás? Uno, por el tamaño. Es pequeño. Porque el tamaño Vamos a salir, importa. porque el tamaño a EMS le importa. Este, vamos a salir rápido de él, pero también es un libro súper, súper rico. Ese es el título de... Tiene tantísimas cosas. muy mal interpretado también. Súper mal interpretado. Es una de estas historias que yo detesto, donde agarran para hacer la versión de niños, tienen que limpiar como un 50, 60, 70% de lo que el libro realmente es y solo ponen las cosas que no son importantes. Y eso es la versión que le dan a los niños, entonces me ¿Cómo molesta que mucho. Jonás no fue tragado por un sapo? No sé qué más piensan. ¿Están contentos? Pero yo honestamente estoy súper emocionado. Quizás deberíamos partir diciendo que no es un libro para niños. La Biblia entera no es un libro para niños. Tampoco el cuento de Blancanieves. Y Jonás que se cuenta como historia típica en escuela dominical y de niños, no es un libro para niños.
Claro. Bueno, todas las historias. ¿Qué otra, por ejemplo, aparte del diluvio, de Jonás, digamos, Daniel en el Pozo de los Leones? O sea, qué historia más horrible que es. Así es como mataban a las personas, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema político que abusaba y mataba a las personas de ese modo. Entonces, sí, qué horrible que tengamos que obligar a los niños a pasar por estas cosas. Y después llegar a puntos donde tienen que redescubrir este tipo de cosas. Y aquí es donde muchísimos salen decepcionados de lo que se les ha enseñado de sus líderes, de las iglesias y todo eso. Y no olvides la base de todo, el asesinato público por votación. Sí, no, y así es, yo me acuerdo, este domingo prediqué sobre el... Ah, caray, me va bien raro. Sí, sabe qué trae aquí. Estoy agarrando Pero bueno, señal, bueno, estoy agarrando señal. no, pues estoy aquí afuera de mi casa, lavando la camioneta. Hace rato en el pre estaban Nader y Ems conectados y escucharon a mi hija quejarse que le dolía el estómago. Bueno, pues no alcanzó a llegar a la casa y se me vomitó. Así que ando aquí lavando la camioneta. Por si los escuchas muy bien raro. Se supone que me compré un micrófono para sonar bien cuando ando en la camioneta, pero Te quién escuchas sabe, muy bien. quién sabe si funciona eso. Se escucha mucho mejor que antes, sí. Qué gusto que estás aquí en la audiencia. Bienvenida a el episodio número 1 de la temporada 3. Pau es parte de nuestros Patreons, así que gracias por confiar en estos 6 locos que Productora y ejecutiva. hablan cosas. Deberíamos cambiar el nombre. Patreons es muy feo. Suena Para ti sucio. que eres punk, man. Un placer, Paola. Bienvenida. Hola, hola. Te prometemos que con la plata de Patreon no iremos a Disneylandia como Abner. No, de hecho lo vamos a utilizar para mi boda. Con todo ese ¿no? trabajo de edición, adelante. Ay, ay, El ay. domingo predicaba sobre la historia de Abraham con el casi sacrificio de Isaac. Y de repente, pues platiqué cómo está escrito, ¿no? En esta cuestión donde era la pelea entre 2 dioses, él y Yahvé, y las perspectivas. Y son ondas que le cambian por completo el sentido a la historia. Entonces, ¿cuántas veces no enseñamos historias? No nada más a la mitad para niños, sino también a la mitad para adultos, porque creemos que no van a poder, con la idea de que en la Biblia también había una pelea entre cómo llamar a Dios, si él o Yahvé. Entonces, Porque creo que las parte de lo iglesias interesante... siempre creen que la gente es muy tonta. Dígalo como es. No Así creen como que es tonta, el cliente nunca tiene la razón. Más que tonta, pues creen que son impresiones que son difíciles de digerir y que mejor hay que evitar, que es muy diferente. Pero creo que si las entendemos, al final de cuentas eso nos puede ayudar a tener una perspectiva más clara de cómo otras personas veían a Dios y que es muy parecida a nosotros, ¿no? Que seguimos debatiendo entre cómo lo ven los bautistas, los pentecostales, los católicos, o sea, dentro de la misma denominación, entender que a Dios lo vemos distinto y no es algo nuevo, sino que es algo de toda la vida y que al final de cuentas la balanza siempre debe inclinarse sobre qué perspectiva me lleva a poder reflejar más lo que vemos en Cristo, que es el amor propio y el amor por los semejantes. Así que esperamos de Jonás poder encontrar esas herramientas en esta parte 1 de la temporada 3, que va a tener varias partes esta temporada, pero parte 1 de la temporada 3. Y bueno, yo tengo ahí unas curiosidades para ustedes antes de meternos a los datos que siempre nos llama este buen David. Expectativas que tienen de este libro, ¿qué es lo? Porque la neta, lo último que yo supe de Jonás fue lo que vi en la clase dominical. Yo ya no tuve interés de ver por quinteava vez cómo era tragado por un peje lagarto. Entonces, mi buen Nader, yo sé que tú eres estudioso, aparte de leer La Cabaña, que también es la Biblia. Ay, perdón, vivo en Sinaloa. ¿Qué expectativas tienes de esta temporada, de este libro, de esta audiencia? ¿Crees que Andrés ya cambió? ¿O va a haber temas bien sacados de la manga orgánicamente, obvio? Mi expectativa para este libro es poder demostrar todo lo contrario de cómo se ha querido
plasmar a Dios utilizando este libro. Demostrar que este libro presenta a un Dios de amor y misericordia, y no solamente al final, como rápido, porque Jonás pues fue y se arrepintieron y por lo tanto Dios, nos vamos a ver desde el principio un Dios de amor y misericordia cuyo fin es querer en todo momento salvar y rescatar. Esa es mi perspectiva. Y algo importante es que no es solo salvar y rescatar, porque todo el Antiguo Testamento nosotros tenemos historias de profetas yendo a decirle a su pueblo: arrepiéntase, esto está haciendo mal, si no se arrepienten van a ser destruidos. Pero Jonás hace algo muy interesante, que lo vemos finalmente hasta el Nuevo Testamento de nuevo con Jesús, que es universaliza la salvación. Jonás, Dios le pide a Jonás que vaya a los enemigos, a los que han matado y perseguido al pueblo de Israel por años, a los que nosotros conoceríamos como a los nazis, o a un ucraniano llegándole y diciéndole: vaya y predíquele a Putin. ¿Entiende? O sea, es a las peores personas. Yo lo conocí, estaba en mi barrio. Nosotros lo que esperamos es que Jesús mande un profeta para decirle a su propio pueblo que se arrepienta. Y Jonás hace completamente lo contrario, que es algo que finalmente vemos en Jesús. Jonás es uno de los pocos libros donde podemos ver a este Dios universal que es muy común en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no estuvo ahí por libros de libros de libros. Lulú, ¿cuáles son tus expectativas de este libro tan corto? Mira, yo creo que me encantaría primero que viéramos, yo no soy la más informada, yo creo que aquí David puede ayudarnos, pero me encantaría que viéramos primero que esto no es un libro histórico y que no nos está contando una historia que pasó, que realmente a Jonás se lo comió un pez y ¿Cómo que Yo iba a decir que ya no va a pegar un brinco, Lulú. ¿Cómo que no? Claro, hagamos un contexto. La base de mi cristianismo tiene que ver con un pez que se tragó a un humano. Exactamente, ¿ves tú? Creo que eso es súper importante de aclarar o de poner sobre la mesa de que esto es un texto literario y que hay que entenderlo e interpretarlo como tal, que no es un personaje real que existió bueno, quizás existió, pero él no escribió este libro con el fin, no lo escribió Jonás, primero que nada, David, ayúdame, pero es una obra de teatro, es una puesta en escena para dar un mensaje muy importante, por supuesto que sí, pero si yo estoy creyendo en verdad, ando buscando los restos de la ballena gigante que se comió un hombre y que, o sea, Pinocho me calza mejor, la historia de Gepetto es más bonita que la de Jonás, entonces, po. ¿Sabe que es algo interesante, Lulú? Que por años se nos han dicho que Jonás es Gay. un símbolo de Jesús. Y Jesús viene y pasa 3 días en la muerte, en el infierno, lo que Jonás pasa en la... Pero no espérese un es que nos segundito. dijeran, no es que nos dijeran, es que Jesús... El mismo Jesús, correcto. Jesús lo dice. Pero es incorrecto. Perdóneme, Jesucristo, perdón, pero la historia no es eso. O sea, sí es una parodia y cada personaje tiene su significado específico, y Jonás no es Jesús, Jonás es el pueblo de Israel. Y la ballena, que nos han dicho por años que es el enemigo, es en realidad quien viene y salva a Jesús. Y todos son simbolismos muy importantes que se conectan con cosas del Antiguo Testamento y nos lo han predicado por años todo al revés. No, y el mismo Jesús mete la pata, discúlpeme. Pero el punto es que Jesús en uno de los evangelios dice que él menciona a la historia de Jonás, incluso él dice que así como Jonás, que estuvo 3 días, también habla del mismo, que él también tenía que como pasar eso mismo. ¿David qué cosa? Bueno, y también Jesús menciona la historia de samaritano, ¿no? Y no porque mencione a un sacerdote, a un samaritano y otro, quiere decir que eran personajes reales. Jesús predicaba justamente con el género literario al que pertenece Jonás, con Midrash. Claro, con y las parábolas. Midrash. Midrash es un término que se utilizaba en toda la región. Hay para los que hacen los shots del levante mediterráneo.
en donde al final de cuentas lo que buscaba el Midrash era poder dejar una enseñanza. Es una narrativa que utiliza personajes que la gente puede conectar con ellos, pero que están dentro de un relato mitológico. Y es a esta sección a lo que pertenece la historia de Jonás. Lo que pasa es que nosotros llegamos a pensar que Jonás se relaciona con Jesús de Nazaret, pero en realidad lo que significa Jonás, espérenme que ya perdí unas llaves, es paloma. Y la paloma siempre ha estado relacionada con el espíritu divino. Desde ya como el siglo VIII antes de Cristo ya había muchas esculturitas donde la paloma se ponía como representación del espíritu de Yahvé. Entonces, al final de cuentas, Jonás lo que significa como tal es paloma. Es lo que significa Jonás. Jonás es paloma. Y lo que está escribiendo el autor es que Jonás representa al espíritu divino que se creía que estaba disponible únicamente para los judíos y que seguramente este espíritu divino iba a huir, pero al final de cuentas es un recordatorio de que el espíritu divino no es solamente para los judíos, sino que está disponible para todos. Por eso este nombre simbólico de este libro que está dentro del marco de los profetas menores, pero que no es un libro profético, porque no es un profeta dando oráculos, sino que es un Midrash trayendo una enseñanza importante. El autor del libro de Jonás es desconocido. En la tradición judía y cristiana se cree que el libro fue escrito por el profeta Jonás mismo, aunque no está respaldado por ninguna prueba histórica o literaria. En la Biblia, ¿cómo? ¿Qué piensan los judíos? O sea, ¿cuál es el punto de vista de los judíos sobre el libro? Sí, aparentemente los judíos y los cristianos piensan que fue escrita por él mismo. En la Igual que Biblia, creen que todos los libros de Pablo fueron escritos por Pablo, ¿verdad? Y que Marcos escribió Marcos. No, pero me refiero a que a veces nosotros como cristianos tenemos una perspectiva diferente sobre el libro como lo tienen los judíos. Por eso no, me imagino que ellos tendrán obviamente su perspectiva de acuerdo a la escuela que escribe, porque fíjate que interesante que en la Biblia los libros proféticos son considerados como un registro divinamente inspirado de las palabras y mensajes de los profetas, pero no siempre se sabe con certeza quién los escribió. En muchos casos, los libros proféticos pueden haber sido compilados y editados por sus discípulos o por la comunidad que los recibía en lugar de por el profeta original. O sea que es importante que no necesariamente si existió haya sido Jonás. En el caso del libro de Jonás no hay pruebas concretas sobre la identidad del autor o autores. Lo que es seguro es que el libro fue escrito en un periodo posterior a la vida de Jonás y que refleja las tradiciones y enseñanzas transmitidas acerca de su vida y su misión profética. Jared Bias dice que los teólogos que él más sigue creen que fue escrito entre 500 y 200 antes de Cristo, basado en toda la información que estaban poniendo. Dime. Yo tengo un cuñadato, fíjate. No sé si ya medio lo contó David, pero me dice, porque creo que va a sumar al contexto de lo que vamos a estar viendo. Dice, Nínive era la capital del imperio asirio, que dominó el antiguo Oriente Medio durante unos 300 años, entre el 900 al 600 antes de Cristo. Empezó su ascensión para convertirse en un poder mundial hacia el tiempo de la división del reino hebreo. Al final del reinado de Salomón, gradualmente absorbió y destruyó el reino del norte de Israel. Así es que Dios llamó a Jonás, cuyo nombre quiere decir paloma, como ya dijo acá David, para ser su mensajero. Su mensaje prolongaría la vida de la nación enemiga que estaba ya preparándose para exterminar el reino del norte de Israel, la propia nación de Jonás. No nos sorprende que huyera en la dirección contraria. Participaba del terror de su patria a la brutal y despiadada máquina militar que se cernía sobre el pueblo de Dios. Jonás era natural de Gad, vivió en el reinado de Jeroboam II.
entre el 793 al 753 antes de Cristo, y ayudó a recuperar algo del territorio que Israel había perdido. Así es que Jonás era un estadista al mismo tiempo que un profeta. Algunos pudieron considerar su misión a Nínive como una traición, pero creo que este dato no les interesa. ¿Por qué? Yo creo que es de los datos más importantes. Hace un Ah, par de días yo porque andan puse en diciendo que no era conciencia. histórico, ¿no? Como que no existió. No, es que la No, no, pero narración en la de historia nuevo, no tiene que ser histórica para estar basado en datos correctos, que la ciudad correcta, digamos, errores hay montones. Por ejemplo, la historia dice que Nínive tenía un rey, lo cual eso no es cierto, porque Nínive era una ciudad adentro de un imperio. Entonces, había un rey para el imperio, no para la ciudad. La ciudad tenía gobernadores independientes. Entonces, son montones de cositas así que están mal hechas, mal interpretadas, pero no tienen nada de malo tampoco. Yo hace un par de días en conciencia puse un meme que decía, Aquí no hacemos propaganda punk. sorry, el primer, ay, pucha, lo voy a buscar. El primer signo de inteligencia es la desobediencia. Y una de las cosas que a mí más me encanta de este libro es que es uno de los pocos libros donde podemos ver realmente gente luchando contra Dios. Eso también sucede en Job. Algo que a mí más me gusta de Jonás es que a Jonás siempre se nos predican como que es un profeta malo, como que desobedece a Dios y que nosotros no tenemos que hacer eso, pero por favor, yo algo que quiero que quede claro en este season, temporada, es que todos tenemos que ser como Jonás. Cuestionemos todo. Hay una razón específica por la que Jonás no quiere ir, hay una razón específica por la que Jonás se enoja, hay una razón específica por la que Jonás dice, sabe que yo prefiero que me maten a tener que ir a predicarle a estos malparidos. Jonás va y le predica a los malparidos y en el libro dice que es una predicación de 5 palabras, porque la idea central es que Jonás ni siquiera quería predicarles realmente, entonces solo llegó a decirle facts, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Y es increíble porque otra de las cosas importantes es que este libro viene a poner en cuestión de duda lo que es profecías. En la Biblia dice que un profeta se sabe que es profeta porque lo que profetiza se cumple. Entonces, en el momento que él profetiza algo y eso no se cumple, a él lo podrían matar sin ningún problema. Entonces, todas las cosas que le están sucediendo a Jonás son cosas que él no quiere. Su vida está en peligro. Si la profecía no se cumple, de todas formas lo matan. El capítulo 4, que es el más loco de todos, es el capítulo que completamente borran en todo lo que son historias de niños, en las Biblias para niños y todo eso. Es el momento donde Jonás está cara a cara peleándose con Dios, que es lo mismo que hace Job. ¿Cuántas veces sucede eso en la Biblia? No muchas, ¿entiende? Usualmente se omiten. ¿Por qué? Porque nos quieren tontos y obedientes y no nos quieren nunca peleándonos con Dios. Y sorry, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a cuestionar todo lo que nos dicen, especialmente otros humanos a cargos en posiciones de poder, como Andrés Pues, Corson. pues sí, hay broma. varios libros dentro de la Biblia que retan a Dios, que se pelean con él y David a cada rato. Mira, pero Andrés, es interesante porque si bien podemos ver a Jonás como un nacionalista que solamente se interesa por los de él y no quiere el bienestar para, obviamente, sus enemigos. Y quizá muchos cristianos de la ala conservadora tienen esa misma mentalidad hoy en día y dice, mira, pero es que no hay ningún problema, porque los nuestros son los que importan y no los de afuera. Es interesante saber también un dato que se cree que hay partes del libro de Jonás que también faltan, ya que cuando acaba de una manera inconclusa, que como se quedan si le adentro del pez. hiciera falta un capítulo más o algunos pasajes más. Oye, quiero agarrarme de eso de que dice Nader, que eso es lo que yo encuentro hermoso de este libro en particular y que esté puesto en el canon bíblico, de que sea Jonás tan nacionalista con su pueblo versus un Dios que quiera ser tan universal, ¿no? Como que no está poniéndole aquí
la condición del pueblo escogido que siempre se nos enseñó, sino que está mostrando que él quiere salvar a todo el mundo, no, imagínate que tiene que ir a dar el mensaje al pueblo, ¿qué dijiste, Andrés? ¿Asirio? A Nínive. ¿Y eso qué era? ¿Qué pueblo era? No, pues era una ¿Era capital sirio? de un pueblo Dentro del eh, imperio de Asirio. Lo que es sirio, Irak sí, sí, sí. hoy en día. Ya, ¿Lo que es pero qué? eran, Irak pero eran, hoy en día. pero Era eran como los la capital. asirios. Y los Ya, y eran asirios, los, sí. pero eran los asirios que eran directamente los Celtas. enemigos directos de los judíos, los que los habían conquistado y destruido de cierta forma, ¿no? Entonces, yo lo encuentro maravilloso. Maravilloso de que me esté mostrando este libro, de que un hombre no quiera para defender a su pueblo y un Dios está diciendo, si quiero, anda y voy y quiero salvar y rescatar Ujú. a tus enemigos también. Ahora, yo honestamente, yo no veo a Jonás como nacionalista. Yo no creo que él la razón que no quiera ir a predicarle a los asirios es por su amor de ser judío. Yo lo veo como, ¿cómo se dice? Seguridad. O sea, me van a ir a matar. Si yo presento mi cara y vengo a decirles que están haciendo mal, que los van a matar, a él lo van a matar. Yo siento que es un poquito más allá de nacionalismo, pero sí, de todas formas, volvemos a lo mismo, el punto de Lulú es lo más importante. Es finalmente viendo que Dios está también extendiendo su gracia a otras personas y saliendo de esta idea que ha sido, porque esa es una de las cosas que más hemos criticado, ¿verdad? El asunto de que el Antiguo Testamento es escrito por hombres que creen que ellos son los escogidos de Dios y todas las leyes, historia y todo lo que pasaron para poder mantener esa posición en su lugar, que siempre han sido ideas solamente humanas, nunca de Dios. Y este libro es uno de los primeros libros donde podemos ver a este Dios extendiendo esa gracia afuera de solamente los judíos. Y eso Y es bello. ahí es donde yo lo conecto con lo que decía Jano, de que por eso Jesús hace mención de Jonás, y que Jesús cuando menciona a Jonás no menciona a Jonás en particular, sino que habla de la señal de Jonás, y la señal de Jonás es justamente este cuento que nos habla de este Dios que quiere rescatarlos a todos. Pensé, aquí dice, me da machín risa lo que dice, porque dice, es histórico el libro. A causa de la historia del pez, mentes incrédulas se niegan a aceptar el libro como histórico. Lo llaman una novela o una alegoría, una parábola y un poema en prosa. No cabe duda que Jesús lo consideraba un hecho histórico, Mateo 12:39. Requiere una manipulación considerable el explicar de otra manera el lenguaje de Jesús. Él lo llamó una señal o un signo de su propia resurrección. Puso el pez el arrepentimiento de los ninivitas, su propia resurrección y el día del juicio en la misma categoría. No cabe duda de que estaba hablando de realidades cuando habló de su resurrección, del día del juicio. Y es que sabe qué es lo que ¿Qué sucede. Biblia es esa? Scofield. No, no es una Biblia, es un comentario. es comentario de Harley. No ¿De sé. ¿Sabe quién? qué es lo que sucede? Que Halley. últimamente, en este movimiento progresista que ha estado saliendo últimamente, que podríamos decir que tiene sus 20 años de que está agarrando fuerza, uno de los puntos más importantes que ha causado mucha división es si usted cree que Jonás es literal o no. Y eso, digamos, Jonás es uno de los libros más fáciles de probar que no es literal. Entonces las personas muy conservadoras más fuertes se agarran de él. En inglés dicen they double down. Ponen más peso, se sientan y se agarran y se abrazan completamente cerrados. Entonces, para muchos, la prueba es, Nader, ¿es para usted literal o no? Para mí no lo es, entonces usted no es de los míos y ya lo tiran de un solo. Es como el modo para poder saber si realmente sos un verdadero cristiano. Lo que pasa Oye, es que Entonces, igual sí. es difícil. Yo he escuchado pastores hasta diciendo que la historia del hijo pródigo contada por Jesús, y porque Jesús la contó, es literal y eso pasó, y tratan de situarla en la historia temporal. Sí, Ah, pero Lázaro y el ¿cómo rico, ¿cómo porque se Jesús toman? nunca dijo A mí que me da, esto no me es da para rabia,
que se tomen tan livianamente la Biblia. Sí, Fíjate. y los malabares que se tienen que hacer para tratar de justificar cosas es lo que a mí más me molesta. Un ejemplo que ahora se habla de que personajes como Abraham o Moisés eran ficticios, pero que en el Nuevo Testamento se habla de los héroes de la fe, entonces se mencionan como personas que pasaron por situaciones y casi como que son reales. Entonces, es como a veces como difícil decir, ya, este personaje realmente existió o es ficticio por la forma que tenían de hablar de esos mismos personajes también. Pero es que puede ser algo más poderoso porque puede ser una Sí, el poder representación del mito. de diferentes personajes o diferentes personas que estuvieron. No necesariamente es una persona. En ese personaje están representadas varias situaciones, historias de la época, cosas que eran sumamente Y, importantes para su pueblo, porque era la manera que se hacía. No y le además que quita ahí volvemos, importancia. y además que ahí Lulu. volvemos a la, y además que ahí volvemos a la pregunta de siempre, Jano. ¿Tu fe está basada en la historia o en qué? ¿Tú necesitas datos históricos concretos para creer en Dios? Ah, ¿O en qué no, está no, basada tu fe? no, no, Cuando tú para hablas de nada. los héroes, cuando la Biblia misma habla de los héroes de la fe, que tienen que ser cosas reales, concretas, históricas para justificar que tu fe existe. ¿Usted cree que los griegos creían que Zeus y Hércules eran reales? Es exactamente lo mismo. Las historias de todas ¿Qué? formas ¿Cómo que tienen Hércules valor. no es real? Bueno, yo asumo que habían personas dentro de las Sí, por diferentes supuesto. culturas que creían Le voy a contar una que historia existían. muy interesante. En Costa Rica, el héroe nacional de Costa Rica se llama Juan Santamaría. Y supuestamente era una persona pobre que no sabía leer. Y en la guerra donde Costa Rica se independiza, supuestamente había un grupo de militares gringos que se llamaban los filibusteros y estaban en un cazón. Y entonces Juan Santamaría se sacrifica a sí mismo y va con una cosa de fuego e incendia el cazón y él muere ahí mismo. Y por años es, digamos, la historia. Nosotros, nuestro 15 de febrero es la celebración a Juan Santamaría. Brother, ese man no existió. Felicidades. Gracias, no existió. No existe historial de Juan Santamaría, no existe historial de los filibusteros. Se han Porque ido lo a buscar desapareció la CIA. cosas del historial gringo para ver si existe ese grupo. Nada. Pero, brother, alimenta una nación entera. Y al final, ¿qué importa? Claro. Oye, déjame decir que tú mismo pusiste un meme que decía, la Biblia es literal. Jesús tomaba jugo como jugo de uva y no vino. O sea, que lo mismo que quieren hacer que cada palabra sea literal, cuando hay algo que es literal, de momento no, eso no es literal, eso es otra cosa. Correcto. Así que la discrepancia siempre va a existir. Para mí, Jano, no pierde ningún tipo de importancia, lo contrario, puedo verlo sin esa necesidad de que existieron, no existieron, si la historia está al día 100%, porque lo que yo adquiero de ella es aún más precioso, porque lo puedo ver dentro de la luz de cómo fue escrito y con el propósito que fue escrito. Y hacer eso, el tú tener la valentía, porque al principio me afectó, pero ¿cómo puede ser que esto no sea cierto, que este personaje no haya existido? Yo pasé por eso, pero me gustó algo que dijo Brad Jersak cuando habla de Adán y Eva. Él dice, si Adán y Eva existió o no existió, hay una historia, una verdad detrás de ese escrito que realmente nos deja, me permite a mí, él como teólogo, explicar las razones por las cuales las cosas ocurren. Y cuando entonces uno lo escucha hablar, uno ve esa riqueza de cómo él lo expresa y cómo él le da sentido a la historia, que uno se enamora cada vez más al escucharlo, sin tener la necesidad de decir, no, ellos realmente existieron, Jonás existió, no existió, porque uno le saca. Y no tiene que ser literal para que sea una obra riquísima. O sea, el modo como se escribe, realmente fue un genio el que la escribió. Hay algo, digamos, que yo creo que vamos a hablar más adelante y es, digamos,
que en la traducción al español o al inglés no vemos, pero está en el hebreo, que es de que todo el libro es como, digamos, tiene dos dimensiones. Entonces, desde el principio nos pone a Jonás en un punto donde él sube y baja de nivel, como si fuera, digamos, Mario Bros. O sea, lo primero que Dios le dice a Jonás es, levántate y ve a Nínive. O sea, teniendo una ¿Me escuchan o reacción no? de subir. ¿Ah? Sí, sí, te escuchamos. Y ya después, todo lo que le sucede a Jonás es bajar. Digamos, él toma la decisión de bajar a Nínive. Del barco se tira al agua. El pescado lo agarra, o sea, él baja a las profundidades. Y ya después el pescado viene y lo agarra y lo sube de nuevo. Los marineros, cuando estaban en el barco, le dicen, levántese y órele a Dios para que él nos salve, pidiéndole, tome la decisión correcta. Entonces él baja y baja y baja y después Dios lo sube y él baja y baja y baja y después Dios lo sube. Digamos, esas cosas, si el libro es literal, ¿cómo hacemos esas conexiones? No se puede, pero entendiéndolo desde este punto, digamos, de dos dimensiones, es bellísimo la imagen que nos da de cómo al final nosotros como humanos usualmente subimos por gracia de Dios, no muchas veces por nuestro propio esfuerzo. Y ¿Puedes fíjate- un Entonces, comentario? Ajá, dale. Claro. Sí, sí. Oh, adelante. Hola, pues estoy súper sorprendida porque no se ha quejado Andrés. es que vieras cómo me gusta a mí ese libro. Me gusta Paola, mucho, para es que ser honesto. tuvimos una conversación seria con él antes de comenzar este season. Sí, no, literalmente me ha predicado toda la enseñanza de hoy. No se ha Le hicimos quejado. una intervención de quejas. No, pues bueno, un comentario. A mí me ha traído paz el saber que a lo mejor no son literales estos personajes, así como el de Jonás, el de Job. A mí me trajo paz cuando supe que no era real, porque yo decía, me trajo más paz el ver que no Dios permitió como jugar con Job, con Satanás. Entonces, Es un muchas, excelente punto. entonces, también una vez escuchaba una persona que da como consejos y decía, a veces estamos tanto peleando que si se comieron a Jonás o no, cuando ese realmente no es si existió el gran peso, la bien, sino que realmente tiene un súper mensaje de ver las emociones de Jonás que está diciendo Andrés, el sub y baja de Jonás. Eso me ha gustado. Y Nice. justo eso que dice Y Paola. la es el- extensión de la gracia es un mensaje bello para ser tan pronto en la historia bíblica. También, sorry, Davidcito. No, lo que decía es que justamente cuando podemos ver esas partes cobran sentido, porque ese es el fin de una midrash. El fin de una midrash es enseñar, es dejar una moraleja, le decimos cuando nos cuentan una historia que tiene una enseñanza al final. Y eso es, yo creo que cuando vemos los textos bíblicos desde esta perspectiva, ¿qué enseñanza me está dejando y no como historia? Podemos comprender, ¿no? Número uno, que hace 9,000 años se pensaba diferente, hace 7,000 años se pensaba diferente, hace 5,000 años se pensaba diferente, hace 15 años se pensaba diferente. O sea, no podemos esperar que los que escribían los textos bíblicos estaban pensando lo que nosotros pensamos hoy en día. Entonces, cuando podemos ver que más que buscar lo literal, buscamos la enseñanza, cobran sentido estos textos que a veces parecen irracionales. Y creo que el libro de Jonás es uno de estos libros malentendidos que podemos sacarle mucho jugo, y estoy emocionado por esta parte 1 de esta tercera temporada. Y hace un momento estaban hablando sobre cómo está la historicidad y por qué de repente se mencionan pues, los patriarcas de la fe, etc. Pero algo que se hacía mucho en la literatura antigua para poder dejar enseñanzas es que se tomaban personajes que sí existieron, pero se mitificaban. O sea, lo mismo pasó con Zeus, Poseidón. O sea, todos estos fueron reyes, fueron guerreros que existían de cierta forma y que después se formaron mitos sobre ellos al punto que llegaron a convertirse en dioses. Entonces, por ejemplo, cuando vimos Génesis, vimos que existió un patriarca Jabiru llamado parecido a Abraham, del cual se tomó
a este personaje y se mezcló con varias formas, ideas de las distintas tribus para darle la forma a Abraham y trascendió a la historia como Abraham el patriarca. Ahora, Abraham el patriarca es alguien mítico, pero formulado desde alguien histórico. Lo mismo pasa con Jonás. En Segunda de Reyes, en el capítulo 14, vemos una mención chiquita de un profeta llamado Jonás. Ahora, de este profeta no se nos cuenta nada. No se nos dice ni su trabajo ni nada. Es una mención mínima. Entonces, para el autor de este Midrash, este profeta es perfecto porque puede redactar una historia sobre él porque no hay una historia de él. O sea, si se redacta una historia de un profeta del cual se conoce de manera escrita quién fue, qué hizo, cómo, es más difícil meterle fantasía. Pero de este hombre que no hay registro alguno, pero que se sabe que existe, entonces se puede tomar esta parte de la autoridad literaria que tienen, que fue un profeta que existió, pero al no tener relatos históricos de él, se puede meter esta enseñanza de Midrash, se puede meter esta cuestión de mitología, que se lo comió un pez, que no quería ir, que sí quería venir y todo lo que vamos a ir sacándole de jugo en esta temporada, lo cual es muy importante en la temporada que se escribe, ¿no? Una temporada donde está esta tensión de cuál va a ser nuestra relación con los opresores, que podemos ver que en algún momento hubo dos escuelas, que estaba la escuela universalista y la escuela nacionalista. La escuela universalista la podemos ver muy plasmada, por ejemplo, en libros como Ruth, la podemos ver muy plasmada en libros como José, bueno, relato de José, que es parte del libro de Génesis. Podemos verla en algunas partes de Isaías. Isaías tuvo varios autores, no uno solo. Y podemos verla en Jonás, que pertenecían a la escuela yavista universalista, que daba acceso a esta divinidad a todas las naciones. Por eso va Jonás a Nínive, que en los momentos que esto se redacta, Nínive era o era ya recordada como la capital de Asiria. La capital de Asiria había sido Ashur, pero pasó después a ser Nínive y era una ciudad enorme y grande. Para los judaítas este era algo asombroso. Jerusalén, que era la capital de Judá, medía 20 hectáreas. Nínive medía 500 hectáreas. O sea, ¿te imaginas la dimensión de una capital a otra capital? O sea, era abismal. Ni siquiera era 10 veces más grande. O sea, era prácticamente casi 25 veces más grande Nínive, capital de Asiria, que Jerusalén, capital de Judá. Entonces, en Nínive habían ido muchos judaítas e israelitas, tanto como esclavos, pero también como obreros y como trabajadores y como personas que iban por distintas circunstancias y tenían cierta admiración por esta ciudad. Y existe esta tensión. ¿Por qué Nínive es tan hermosa? Porque es una ciudad bonita, arqueológicamente. Los restos que hay demuestran que era una ciudad muy bonita. Y está la tensión. ¿Por qué Nínive es tan bonita y es tan grande? ¿Por qué es tan próspera y poderosa si se supone que esto viene únicamente por bendición de Dios? Entonces, es parte de donde al final de cuentas una escuela de pensamiento dice, es que Dios también está con ellos. Es que Dios no nada más está con nosotros. O sea, nosotros pensamos que Dios se limitaba a estas 20 hectáreas de Jerusalén, pero no, Dios también está en las 500 hectáreas de Nínive y está en todos los lugares del mundo. Y es un libro que muestra una tensión muy hermosa porque comprender esto no es fácil. Y por eso está la lucha entre admiramos Nínive y coincidimos que ahí está Dios, pero al mismo tiempo una parte de nosotros no quiere que eso sea cierto, ¿no? Y creo que a lo largo de estos 4 capítulos vamos a ir viendo cómo hasta el más despiadado tiene esperanza y hasta el más justo, sin darse cuenta, puede convertirse en el más despiadado. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Nínive en la época, que era la época del clímax del imperio asirio. De hecho, el imperio asirio fue el primer imperio capaz de unificar las ciudades civilizadas de la región. El imperio asirio unificó desde Egipto hasta Persia y acá por Armenia. Toda esta región lo unifican ellos. Son los primeros en lograr una unificación tan grande. Pero algo que tenían ellos es que eran unos salvajes. El imperio... Eso iba a decir. Los unió de modos sanguinarios. Claro, el ejército asirio y especialmente la élite que vivía en Nínive eran los más despiadados. Y al final de cuentas, lo que nos está diciendo el autor de Jonás es que Jonás se estaba convirtiendo en alguien igual de despiadado.
Porque al final de cuentas, si él no iba y daba este mensaje, iba a hacer lo mismo que los asirios hicieron, destruir hombres y mujeres. Si Jonás no daba el mensaje, una ciudad entera iba a morir, niños, adultos, viejitos, los soldados y los que no tuvieron nada que ver con la guerra. Y esto es lo que nos muestra, ¿no? O sea, hasta el más justo puede volverse el más despiadado y hasta el más despiadado puede encontrar gracia. Y es lo que vamos encontrando y leyendo a lo largo de estos 4 capítulos. Y qué bueno que Andrés pudo utilizar su influencia para que en Dice Así estemos leyendo Jonás en esta primera parte de la temporada 3. Oye, David, ¿tú no podrías explicar qué es un midrash? Lo que es un midrash, pues es una estructura sistemática, y es sistemática porque lleva una forma. Vamos a ir viendo en los siguientes capítulos la forma que tiene el libro de Jonás, pero tiene una forma sistemática para utilizar parábolas e historias fantasiosas con fines educativos. Y es un género literario que se utiliza en toda la región del antiguo Medio Oriente. No es únicamente exclusiva de los judaítas. Por ejemplo, tenemos la epopeya de Gilgamesh. En la epopeya de Gilgamesh encontramos midrashes. Encontramos estas historias que tienen parábolas y cuestiones fantasiosas que tienen el fin de educar. Hoy en día nosotros vamos a los institutos, literario, a las escuelas, sí, pero que tiene la finalidad de educar. Hay géneros literarios que tienen la finalidad de informar, otros que tienen la finalidad de divertir, otros que tienen la finalidad de hacerte pensar. El midrash per se, su finalidad es la educación de las personas, la educación de las audiencias, que se quede una enseñanza que se pueda llevar después a la práctica. Como decía usted, esa es la moraleja. Exactamente, la moraleja. Si vemos Jesús, su sistema de enseñanzas era a través de midrash. Jesús enseñaba con midrash estas pequeñas historias que tenían un fin educativo. Jesús no nada más quería dar información, Jesús no nada más quería guiar a las personas a un cierto sistema doctrinal. No, Jesús quería enseñar a una audiencia a vivir de una manera distinta a lo que el status quo determinaba. Entonces, el midrash tiene esto, la intención de enseñar. Puede enseñar tanto cuestiones morales, cuestiones filosóficas, cuestiones de trabajo, cuestiones políticas. Ahí se puede utilizar para distintos fines, pero la clave es esta: deja una enseñanza. Y creo que aquí va a estar interesante poder ver las enseñanzas que cada uno de nosotros podemos ver de este midrash 6,000 años, 7,000 años después de que se escribió. La mía muy posiblemente va a ser en contra del clero. Yo sé que nos odias, pero te amamos, Andrés. Jano y yo te amamos de todas maneras. Novedad sería otra cosa, güey, que dijera, ¿no? ¿Sabes qué? Sí son una mierda, pero sí han hecho cosas buenas. Pero pues bueno, ¿no? Claro, no, sí, siempre hay cosas buenas y todo, ¿no? David, quiero tocar algo que tú dijiste, donde ves la prosperidad tanto para los judíos como para los no judíos como una señal de que, aunque no crean lo mismo, pues puedes ser bendecido por Dios, que concurro contigo. Pero es interesante como quizás la manera que nos enseñaron es, como a lo mejor David lo reflejaba en algunos de los salmos, donde aunque el malo prospere, su fin es la destrucción, su fin va a ser la muerte, porque pues sin Dios lo que tienes pues no dura. Y vemos históricamente y profetizado por Nahum en las escrituras, como en el año 612, 614, por los medos, Nínive es destruida, ¿no? Eventualmente, ¿no? O históricamente. Babilonia se lleva a los asirios y luego vienen los medos a llevarse a Babilonia y luego vienen los romanos, bueno, los griegos, luego los romanos y luego Estados Unidos, llegó ahí a esa región. God bless America. Pero No. que interesante los que postulan esa idea, dicen, no, eventualmente fueron tan malos que no se salvaron a última instancia y fueron destruidos. Sí, y es que es lo que decía, hay muchas escuelas de pensamiento, pero en esta cuestión hay dos escuelas Dios en las proféticas, de los que está judíos, la escuela universalista
y la escuela nacionalista. Para el nacionalista, Jonás es un libro que no tiene sentido alguno. Igual que varias partes de Isaías, ¿no? Que no tienen ninguna razón de ser. Sin embargo, para el lado universalista de los yavistas, esto tenía todo el sentido de ser. Y es donde decía hace rato, que tal vez no se escuchaba bien, que es algo que me encanta de poder tocar distintos libros de la Biblia, donde podemos ver cómo las diferencias de comprender la espiritualidad dentro del mismo cristianismo, o sea, ni siquiera estoy hablando entre cristianos, budistas, musulmanes, no, dentro del mismo cristianismo, las diferencias que tenemos es algo que es parte de la humanidad, ¿no? Y por eso desde los que dieron origen a lo que después dio origen a nuestra espiritualidad, que fueron el protojudaísmo, porque ni siquiera estamos hablando de judaísmo, o sea, protojudaísmo, al final de cuentas, ellos también tenían distintas perspectivas de cómo es Dios, cómo Dios se manifiesta con la humanidad y cómo la humanidad reacciona ante ello. Entonces eso nos puede dar un poco de esta empatía, ¿no? Empatía hoy en día. Por ejemplo, ahora que está en Asbury el rollo, es como de, bueno, ahora el nuevo movimiento va a ser acústico en edificios tradicionales con bancas de madera. Se jodió Hilson. No, y también CDO, ¿no? Entonces también tenemos luces y nos encanta la producción y las pantallas y todo esto chido. Pero al final de cuentas no sabemos. Pero es que no se trata de si es acústico o es con mucho PA, si son canciones tranquilas, canciones movidas, si está oscuro o está iluminado. Se trata de que cada una de las expresiones es válida y necesaria. Que algunas en algún momento son más populares que otras, sí. Y qué bueno, porque así hay variedad. O sea, si no hubiera variedad, tendríamos libros como el de... O si te vistes de personajes de Disney. Ay, perdón. Oye, igual a Hilson le llueve sobre mojado. Desde que ya salió en Latinoamérica, en HBO, el documental. Agarrarse. Me falta el último capítulo. Es que duró casi un año en que saliera, ¿verdad? Ya era hora. Donde hay mucha bendición, el diablo quiere hacer su obra, así que es entendible que por ahí... Se demoró mucho el diablo en todo caso. Yo les voy a decir algo y pues a lo mejor voy a coger otra dirección. Estaba viendo una foto no voy a mencionar la iglesia grande, por una serie de cosas que están saliendo en las redes. Y a mí por quien yo tengo empatía es por las personas que están ahí. Porque las personas que están ahí realmente creen el movimiento que está pasando. La gente que está ahí creen lo que se le está predicando. Y aunque muchos de los que están arriba a lo mejor no tienen la mejor intención, a lo mejor lo que están ahí es para su riqueza, para poder viajar a Francia o diferentes sitios y mostrar lo que tienen a costilla de los miembros, porque son los que dan, son los que se sacrifican, son los que a lo mejor trabajan un part-time y como quiera dan de sus diezmos, ¿sabes? Esa gente cree tanto en lo que está ocurriendo que posiblemente es lo que los permite seguir día a día con una vida quizá horrible o pésima o una calidad de vida. Y tengo ese conflicto, porque aunque me da coraje cuando veo esos abusos, a la misma vez, el tú romperle como el esquema o el vidrio a las personas que creen en esa persona también es doloroso y muchas personas sufren y no quieren creer. No es posible que mi líder haga o hizo, ¿sabes? Y para mí, en estos momentos, es causa yo estoy en conflicto por esa dualidad. No sé si me pude dejar entender. Es que, Nader, usted tiene un corazón de pastor y usted piensa en la gente. Por eso es que te amamos. Yo siento que a mí me pasa un poquito lo mismo. Mi peso usualmente no está en el liderazgo, en la gente tomando las malas decisiones, es en la gente que está viviendo esas cosas. Y algo interesante que sucede es que nadie se da cuenta de los abusos que pasaban en su iglesia estando adentro de la iglesia. Una estadística de Barna que salió como hace 4 años decía que los latinos... ¿Nada de Jonás? ¿Ya tenía que decir algo de Jonás? No, me refiero a que no aprendiste nada de Jonás con lo que estás diciendo, porque al final Jonás predicó a todos, pues, no solamente a algunos. Sí, claro.
Bueno, es una conversación que teníamos con David hace rato. O sea, en tu comentario me lo paso por el sobaco. No. El asunto es que a mí me estaban criticando y me decían que yo presumo de amar a todo el mundo, pero cuando me toca amar a los líderes eclesiásticos, Exacto. ya ahí se me va el amor por completo. Y a Lo Donald cual Trump. Y a es Donald Trump. cierto. Y a Donald Trump y a los pro-Trumps. Y es cierto. God bless America and bless his Pero yo no soy Donald Dios. Trump. Y fíjate pero que es mira, algo muy interesante, vato, porque pero en todos muchas ocasiones vivimos se critica a esta... Jonás porque no quería ir a predicar a la gente que no se lo merecía. Yo no Entonces, estoy criticando a Jonás. pero A mira, Jonás yo le estoy dando toda la razón desde el principio. Oye, No, pero- espérate un poco, pero por el mismo amor que se le tiene a esa gente, es que se le dice para tu shit. no, Mira, sí, está fíjate bien, que pero- por ahí también va la cosa, porque acá la enseñanza que vamos a tener alrededor de Jonás es esto mismo que están dialogando, pero qué complicado es amar a las personas Que se equivocan. que tú estás decidiendo que no merecen amor, Claro. porque ese es el problema. O sea, estamos decidiendo que tú no mereces salvación, que tú no O sea, el mereces amor es el selectivo. mensaje de No, amor de es Dios. muy diferente. No, El Querer, amor es selectivo. es muy diferente No, quererle porque es el bien mal a un pro-Trump, complicadísimo, güey. o O sea, querer que a se mí me... mueran, o a querer mí- que sean abusados, o querer que no sean salvos. Son cosas No, bueno, completamente yo hablando diferentes. desde la connotación de la historia de lo que hizo Jonás, que me la suda si fue real o no. Lo que a mí me importa es que... Espérate, pero es que no confundamos. Yo creo que las personas estas que están hablando, de estos pastores, estos líderes, esta gente que ustedes dicen que no amamos, si tú no los admiras, para ellos entonces no los estás amando. Ah, no, bueno, creo que yo y estoy creo- del lado de no. ustedes. Yo no No, pero idolatro creo que eso está- Sí, líderes. entonces, ¿de No, qué te creo que eso quejas, está muy- cabrón? No, creo que está muy no, errado. estoy poniendo lo complicado que se vuelve. Claro. La parte en la que sí, yo amo a todos, El excepto a esos ecosistema hijos de de su Andrés. pinche madre. No, pero es que Sí, es muy diferente. Pero yo no quiero a Ems, nadie muerto. acuérdate que no desde la salvo. perspectiva de Andrés, donde no es una Él está cuestión de bien. salvación, no es que estos pastores no han de ser salvos, ya la tienen, lo serán, independientemente, pero las consecuencias de las cosas que ellos hacen y cómo afectan precisamente a los que están en los asientos, a la grey Sí, regular, sí, uf. es lo que se está criticando, porque no tienen el Claro. poder ni la voz para poder, inclusive cuando hablan los oprimen y los callan y buscan la manera de que no se dejen escuchar, y Andrés utiliza su poder, que con gran poder hay gran responsabilidad, para Como- señalar Como diría mi esas mamá, realidades. como diría mi mamá por hacer estos O programas. sea, se podría Dios te decir va a que pedir Andrés cuentas. es como un Pablo, un Pablo contemporáneo. Bueno, Sí, sí. Pues, no eso sé, está no sé bien. si estar halagado Pablo. o ofendido. Un Pablo Escobar será. Es que así Amén. como persigue al pastorado un día, lo va a dejar seguir y lo va a Sí, bancar, es que y lo va a deconstruir. mi problema es con sistemas de poder creados por hombres que están aprovechándose de personas inocentes desde hace años, ¿entiende? Y esa es exactamente la conversación. Por eso yo digo que es vacilón, porque David y yo y otros amigos estábamos hablando de estos como por privado y me estaban tirando fuerte, como Andrés, usted es un hipócrita porque usted siempre habla de amor, pero cuando es de un pastor, ya ahí usted no los ama fácilmente. No, Sí, pero es sí. que Es Andrés que no tú te dices que confundas. puedes- Pero espérate, pero Andrés, no te confundas tampoco el punto. Si criticar al personaje no significa odiarlo. Sí, sí, correcto. Criticar sus acciones no significa Pero- no amarlo. ¿Por qué pero- confunden los conceptos? Andrés, no, ¿tú es que, odias a es, Donald es que no Trump? es que no es ¿Cómo? solamente. Te hice una pregunta, ya no. ¿Cuál fue? No escuché. ¿Tú odias a Donald Trump? No, porque yo creo que no odio a nadie, pero tal vez estoy así de sí odiarlo, pero no me lo Eso- soporto.
Solo porque no puede decir que sí odia, dice que no. Pero, Obviamente, estamos en un pero podcast. dentro de él es como a fucking ver, David. Donald Ok, Trump. entonces sí, Suelta la lo palabra. odio y ya, me vale Espérate, miércoles. ya, pero no, pero escúchame, pero no soportar a alguien o ya odiarlo, ¿significa que tú quieres que esa persona se muera? No, Ah, no para mira, yo nada. sé Ni de que alguien que sí sufra. odia, O que no sea probablemente salvo. sí quiere que se O muera. Cosas o que diferentes. sufra, o que Y- sufra, Y, ya, to- entonces, y ¿por todos qué no, por sabemos qué a no quién puede, odia, por qué no por nos puede ser caer bien mal la enfadoso. gente? ¿Cómo se llama esta No, civilización que yo creo tiene el que simplifica calendario mucho del fin la, del mundo? espérate, pero yo Están creo en que el sur de simplifica, México y Guatemala. Mayas. Los jíbaros. Azteca, Ah, maya. oye, voy a decir una cosa antes de cambiar el tema, como que, así como dijo la Hannah Arendt, como que no banalicemos el mal, tampoco banalicemos el amor. El amor no es de así que sí, sí te quiero, entonces todo me gusta de ti, Ah, entonces te no, amo, así entonces te tiene que admiro. ser. No, por favor, Preach it, Lulu. no banalicemos los conceptos tan profundos como el amor, el odio y el malestar social. Yo puedo estar muy molesta con la sociedad y puedo estar muy molesta con la estructura eclesiástica Y aún y eso así no pagar quiere decir, impuestos. exacto, y eso no quiere decir que yo quiero quemar a la sociedad ni quiero quemar la estructura Thank eclesiástica. you, Lulu. Thank you. Pero no puedo quedarme callada por amor a la estructura eclesiástica, no me puedo quedar callada No. con el abuso y con No, sí. la obscenidad Mm, de los Como mi pastores iglesia de de hoy día. Colombia. Pues de hecho es que bíblicamente sí nos dice que debemos de señalar esas cosas, que somos llamados a la justicia. Y no estamos hablando que la justicia de Dios. ¿Qué hacían los profetas en aquellos tiempos? Sin querer yo ponerme en esa posición, ¿verdad? No me estoy llamando a mí Los mismo quemaban. profeta. Los- Pero es que es muy conveniente para las personas de poder pedir silencio y pedir respeto y pedir que respeten al siervo de Al Dios, ungido, al ungido. Oh, oh. No toquen al al ungido. ungido. Ujú. Pero a Bueno, ver, aquí tenemos un pastor, a ver, háblanos de esa mamada de no hablen del ungido de Dios, ¿sabes? Hay dos. Jano es el más indicado para hablar de Sí, ungidos, porque sí, ungidos. David es para mí un misterio tan grande. O sea, Por un lado, es la cosa más progresista y tiene la mente más abierta y entiendo la Biblia de un modo increíble gracias a él. Por otro lado, me sale con que es el mae más narcisista que yo conozco, que desearía tener todo el poder absoluto solamente él. Institucional sin pena. hasta ñoco, como decimos en Es que Puerto sí o Rico. no, David, que el mundo estaría mejor bajo nuestro control. Pues Claro. sí. Dios santo. Podría tener a Nader ahí, digo, a Ems de caudillo. Ay, no, Con una no boina sé. verde en la cabeza. Pues mira, ya tengo la Y barba. vestido de militar. Ya tengo la barba. No, sí se impone. O sea, ponle un chaleco de militar a Ems y ya. De hecho, en mis maletas Cuadran. tengo una chamarra militar, pero así militar real. David es cerebro. Entonces, a Triste ver, porque al final Pinky es el Ems que es conquista el Pinky. mundo. Lo importante es quién es el que logra la meta al final. Ya, Pinky, No es cerebro. Pinky. Quiero decirles, amigos de audiencia, si escuchan que mi micrófono cambia es porque tengo que salir y voy a usar este microfonito para los que nos ven en YouTube y para los que solo nos escuchan, por eso cambia, pero sigamos con la conversación chida. Y noten la Bueno, diferencia entre Hablemos los de sonidos. Asbury ya, por favor. ¿de Asperger qué? Y, ¿desde cuándo nos ven El en YouTube? avivamiento de Asbury. Ah, ya hablamos de eso. Ah, pero no se grabó. No, sí. Así se grabó. ¿Va a salir entonces? Es en algún lado. Ok. Creo que hemos tenido una conversación excelente donde nos mantuvimos el tema y luego pudimos hablar de cosas recientes y coherentes sin interrumpir aludir a los mucho. personajes. Claro, Yo solo claro. quiero recordarle al público que la razón que salimos del tema fue por culpa de Nader y siempre me echan la culpa a mí. Sí, esta vez fui yo. Sí, esta Mea vez- culpa. Y vamos a tratar de que en esta temporada no hablar de ovnis ni del Tren Maya ni esas cosas. Amigos, ¿tienen algo más que añadir sobre la mesa? ¿Cómo te la pasaste, Paola, de estar de este lado de la Súper. mera jerigonza?
No, pues me encantó poder, casi no hablé porque, verdad, fue más escucharlos, de verdad, súper bien cómo se expresan, cómo entre ustedes ya tienen esa dinámica y pues ese sazón que pone Dinámica, pura pelea, veo. y no, y apoyo mucho a Nader, me encanta su forma y que siempre como que es bien neutral con todos, de verdad, pero me encantó el tema y estoy emocionada para el siguiente episodio seguirlos escuchando y gracias por la invitación, de verdad. Porque no lo has visto me eliminar. Porque no has visto a Nader eliminar gente de grupos, ¿eh? Ahí no es neutral. Nader siempre pero es neutral, siempre. Eso lo hice por amor. Por amor. Pues mira, eso me dijeron de Nader, dedos rápidos. Ay. Muchas gracias, Paola, por tus palabras. Gracias, Paola. Y gracias por apoyar este proyecto. Esperamos en la próxima grabación ver aquí al demás elenco de los ejecutivos. Chicos, últimas palabras, algo, lo que quieran. Rema la palabra. Yo quiero decir que no seas como Jonás, porque él sí fue desobediente buscando un nuevo ambiente. El pez se lo comió. Y si se conocen esa salsa, sabrán a qué hablo. Y si no, sea como Jonás. Vaya, busquen la canción en YouTube. No seas como Jonás. O si no, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. No, pero ya en serio, y sean creo que más como se saben Jonás. todos los himnos. Amigos, pues hasta aquí hemos finalizado esta conversación introductoria que llevamos 1 hora de conversación, hablando de todo y de nada, y eso es lo chido, ¿no? Entonces, para mí es muy grato que nos acompañen durante esta temporada de Jonás. Hay que estar expectante lo que tú creas nos quiera hablar durante este periodo. A mí me va a hablar Dios, a ti un pez, no sé, ¿verdad? Dios los bendiga, sean felices y recuerda, esto dice así. Y pues, amigos, les recuerdo que tenemos nuestro Patreon para que nos puedan apoyar, para que esto siga fluyendo, porque antes que nada, antes de nacionalistas, capitalistas. Entonces, no sé si quieren dar sus últimos saludos, chicos. Hasta la próxima. Pura vida. Hasta la próxima. Pues sean felices y comparte este episodio con las tías de David. Bye. Chaito. Chau. Saracatoyo. Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.